Senadoras, senadores, como ustedes saben, el día de ayer conmemoramos el 56 aniversario de los lamentables hechos suscitados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde más de 300 personas, está indeterminado el número en realidad, fueron masacradas, culminando con esto una serie de crímenes de lesa humanidad en contra del movimiento social estudiantil y del propio pueblo de México. El día de ayer, nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a nombre del Estado mexicano, en boca de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, hizo una disculpa pública por estos crímenes de lesa humanidad. Este hecho debe permanecer en la memoria histórica de nuestro país, por lo que la mesa directiva acordó una ronda de participantes de los grupos parlamentarios para referirse a esta fecha luctuosa. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de hasta 5 minutos cada una. Tiene el uso de la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, 1968 es una fecha extraordinariamente importante en la historia de los movimientos sociales del planeta. Lo que se movilizó en el mundo fue una generación antiautoritaria. Fue la época que conocemos como la del Mayo francés, porque los estudiantes salieron a tomar las calles de París exigiendo más libertades. También en lo que entonces era el mundo del socialismo real, se dio una movilización impresionante, encabezada desde el gobierno en lo que entonces era Checoslovaquia, porque Dubček, el presidente de esa nación en ese momento, se proponía construir lo que él llamó un socialismo con rostro humano, una revolución de terciopelo. Fueron aplastados por las tropas soviéticas que entraron a la capital de ese país, que hoy ya no existe. También en los Estados Unidos, los jóvenes salieron masivamente a reclamar en contra de la guerra de Vietnam, a exigir que cesara la invasión de esa pequeña nación y que los jóvenes no fueran enviados a la muerte y a ser mutilados en esa guerra absolutamente inaceptable e injusta. En nuestro país también los estudiantes empezaron a movilizarse a partir de una chispa que, como se dice, encendió la pradera. Una pequeña pelea entre estudiantes preparatorianos y de nivel técnico, después se convirtió en una gran movilización por la represión de la policía que culminó en demandas antiautoritarias. Lo que los jóvenes pedían era libertad presos políticos y reclamaban también diálogo con el presidente. Eran sus grandes, poderosísimas demandas que el gobierno de esa época no quiso aceptar. La movilización creció y finalmente, hay que decirlo, con esa gran presencia de miles y miles de jóvenes en las calles de varios estados y ciudades del país, pero especialmente de la Ciudad de México, desde el poder, el gobierno tomó la determinación de utilizar al ejército para reprimir la protesta social. El ejército entró el 18 de septiembre a Ciudad Universitaria y detuvo
a miles de estudiantes y maestros. El 23 de septiembre, el Ejército entró y tomó el casco de Santo Tomás a estudiantes politécnicos. Y el 2 de octubre, en Tlatelolco, en la gran movilización, concentración que había, el Ejército, según se sabe por distintos testimonios, por órdenes del Estado Mayor Presidencial, es decir, directamente del presidente, se dio la masacre del 2 de octubre. Hay un poema extraordinariamente fuerte y conmovedor que nos sacude, que publicó Rosario Castellanos en ese momento. Se llama Memorial de Tlatelolco. Dice: la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? Y en otra parte del poema dice: mas he aquí, ¿quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y más adelante, mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria, duele, luego es verdad, sangre con sangre. Y si la llamo, me traiciono a todos. Recordamos. Esa es nuestra manera de ayudar a que amanezca. Recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Quiero terminar señalando que el Estado mexicano tiene graves deudas porque se han cometido delitos de lesa humanidad. Allí están las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla, en el caso Campo Algodonero, en otros más. Y fue el Estado, y en todos esos casos ha sido el Estado. Por eso, la disculpa que ha expresado la Presidenta de la República a través de la Secretaria de Gobernación es absolutamente pertinente. Pero también la lección que nos queda es que el uso del Ejército para acallar la protesta social o para acallar o enfrentar a los migrantes, como lo que sucedió la noche de ayer en este crimen insoportable en el que 6 migrantes fueron asesinados, lo que nos muestra es que en tareas de política civil no puede estar el Ejército. En Praga fueron masacrados los jóvenes, y termino con esto. Decían: podrán cortar todas las flores, pero no pueden impedir que regrese la primavera. Y lo que yo quiero aquí señalar es que, aún votada la reforma constitucional del otro día, tendremos que hacer una revisión, y espero que algún día pronto llegue la primavera y que el Ejército vaya a sus cuarteles. Senadora, y que las tareas civiles, por favor, concluyo, señor presidente, sea asumida desde el ámbito civil. Memoria, reconocimiento a los mártires de Tlatelolco, y que esto no se repita nunca más. Sí, esta presidencia va a ser tolerante con el tiempo, pero pido se ajusten en las intervenciones al tiempo. Les recuerdo que terminando esta efeméride se cerrará la sesión y se convocará de inmediato a una segunda sesión. Tiene la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, senador presidente, con su permiso. El 2 de octubre no se olvida. Ha pasado más de medio siglo, 56 años, para enmendar este momento trágico en la historia de nuestro país.
Llegó el momento de pedir perdón ante uno de los crímenes de lesa humanidad, una de las mayores atrocidades en México. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos la altura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el día de ayer, en un acto de justicia, ofreció una disculpa pública en nombre y representación del Estado mexicano, donde se reconoció políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra integrantes del movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad. Nos sumamos y ofrecemos una disculpa pública a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. El primer paso para lograr la justicia es reconocer la responsabilidad del Estado mexicano. El perdón es una acción que engrandece a los pueblos y que garantiza la no repetición de los actos. El año de 1968 marcó la historia mundial por el surgimiento de diversos movimientos sociales que buscaban alcanzar condiciones más justas. Y en México se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas en el país. Fueron semanas de acoso y hostigamiento a los estudiantes, donde los elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas ocuparon planteles escolares, donde golpeaban, arrestaban y privaban de la libertad a miles de personas. El 2 de octubre de 1968, la esperanza de un cambio se vio truncada por la violencia y la crueldad de un gobierno que asesinó a sus estudiantes. Ese día, la Plaza de las Tres Culturas fue testigo mudo de una tragedia que marcó a una generación y a un país completo. El 2 de octubre, el gobierno reprimió un movimiento social donde participaron estudiantes universitarios de preparatorias y vocacionales, a los cuales se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales de todo el país. Fue en el mitin del 2 de octubre donde demandaban la libertad y democracia y solo encontraron como respuesta muerte y opresión. Aquel mitin concluía cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la Plaza de las Tres Culturas, desde donde se dispararon 2 bengalas, señal para que los francotiradores vestidos de civiles comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros. Nadie pudo salvarse, ni los que alcanzaron a refugiarse en departamentos aledaños, porque sin ninguna orden judicial el ejército irrumpió en cada uno de ellos para capturarlos. El eco de los disparos aún resuena en la memoria de quienes vivieron aquel fatídico día. Horas después de la matanza, el gobierno maquilló las cifras: 26 muertos, 1,043 personas detenidas, 100 heridos. Como siempre, ocultaron la realidad. Cifras extraoficiales reportaron el asesinato de más de 300 personas en la Plaza de las Tres Culturas. Las consecuencias de la matanza trascendieron las vidas de las víctimas, dejando una profunda huella en la sociedad mexicana y en su lucha por la justicia. El 2 de octubre de 1968 no se olvida. No se olvidan los gritos de miles de estudiantes corriendo por miedo a ser asesinados. No se olvidan a los padres de familia que buscaban a sus hijas e hijos víctimas de la fuerza del Estado. No se olvidan las víctimas de desaparición forzada. No se olvidan a los que alzaron la voz para exigir sus derechos. No se olvidan a las personas asesinadas y no olvidamos que fue el Estado. Eberto Castillo Peraza fue enfático cuando expresó: el movimiento estudiantil no es obra de delincuentes ni tiene propósitos de subversión del orden institucional. Cierro la cita. Esta fecha nos marcó y hoy más que nunca ni perdón ni olvido. Sin duda esa cruenta fecha fue el preludio del despertar de una larga lucha por la conquista de nuestra democracia, de la plenitud de nuestra libertad y del respeto a nuestros derechos. A las víctimas nunca las olvidaremos. El 2 de octubre no se olvida.
Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Tiene la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El pasado 2 de octubre conmemoramos uno de los pasajes más trágicos de nuestra historia. La represión violenta y la matanza de estudiantes mexicanos abrió, sin duda, una de las venas más profundas de nuestra nación post-revolucionaria. El partido hegemónico de la época y su gobierno dieron muestra de una de las formas de autoritarismo que imperaba en la época y que no permitía la libre expresión, la libre manifestación de ideas y, sobre todo, la crítica al actuar del gobierno. El movimiento del 68 tenía causas, demandas legítimas. Los clamores estudiantiles respondían a una realidad desigual y que marginaba a las clases populares. El acceso a la educación pública, los salarios desiguales y la pauperización del pueblo mexicano eran razones suficientes para emprender un movimiento pacífico que derivó en tragedia por la soberbia y la embriaguez del poder y la impunidad de la que gozaban esos gobiernos autoritarios. A 56 años de estos lamentables hechos, no podemos dejar atrás, pasar de lado esta fecha fatídica que marcó un antes y un después en la lucha por la reivindicación de derechos de diversos movimientos sociales que se vieron reflejados y se solidarizaron con las causas y con las demandas estudiantiles. La memoria histórica de México debe haber sido historia viva. Deben ser fechas y hechos para reflexionar que nos permitan evaluar los avances y los retos que tenemos en la garantía de derechos fundamentales y en las garantías del pueblo mexicano. Celebramos que el día de ayer una de las primeras acciones de nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sea firmar un acuerdo por el que en nombre y representación del Estado mexicano se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constituidos como un crimen de lesa humanidad. Destacamos el reconocimiento que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades que se viven actualmente en nuestro país. Suscribimos esta postura de este gobierno humanista y progresista, del que somos aliados, que reconocer una desacertada actuación y en su momento responsabilidad del Estado mexicano es un hecho político sensato y acertado, porque contribuye a la verdad, a la preservación de la memoria, y es un recordatorio a cualquier gobernante que ningún movimiento con causas legítimas puede ser reprimido ni masacrado, porque habremos demócratas que lo impediremos y pugnaremos porque el derecho a la libertad de expresión y de libre manifestación sigan siendo los pilares de nuestra democracia y de nuestra república libre e independiente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Es cuanto, presidente. Muchas gracias,
senadora González Silva. Tiene la palabra el senador Camarillo Medina, Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente, con su venia de la mesa directiva. Muy buenas tardes, senadoras y senadores, invitados especiales. Quiero, antes de dar este mensaje, reconocer, felicitar, acompañar a todos los jóvenes que el día de ayer se manifestaron pacíficamente aquí en la Ciudad de México y en muchas ciudades de nuestro país. Quiero, como joven, solidarizarme y decirles que no están solos, que en las luchas actuales y por venir siempre los vamos a acompañar. Es un enorme compromiso hablar en tribuna sobre un tema tan delicado y tan trascendente como la conmemoración del 56 aniversario de lo sucedido en aquel 2 de octubre de 1968. Ese momento de la historia en el que, para traer una imagen al presente, me permito citar a Elena Poniatowska. Son muchos, vienen a pie, bajaron por Melchor Ocampo, Reforma, Juárez y 5 de Mayo. Muchachos y muchachas estudiantes vienen del brazo en la manifestación. Y Elena también sentenció: México fue joven y hoy nos hizo jóvenes a todos. En pocas palabras, marcó un parteaguas en la historia de nuestro país. Así como Poniatowska, también Octavio Paz y Carlos Fuentes hablaron del 68, pues en él suscitaron luchas e ideales, no solo aquí, sino en otros lugares del mundo como París o Praga. En 1968 representa también un aprendizaje para el Estado mexicano, pues dejó en claro que no es opción el respeto a las libertades de reunión, de pensamiento, de trabajo o de prensa. Dejó en claro que es un deber del Estado mexicano garantizar estos derechos. Es un año que nos recuerda que los gobiernos están obligados a escuchar lo que ocurre en las calles, las demandas de los movimientos estudiantiles, de trabajadoras y trabajadores y profesionistas. Lo que pasó en Tlatelolco nos recuerda que el gobierno debe escuchar y respetar las voces del pueblo, principalmente las de los jóvenes. No podemos olvidar que cada persona tiene derecho a reunirse, a pensar libremente, a trabajar y a expresarse. Somos conscientes que en esta tarea todas y todos tenemos algo que aportar. A nosotros, desde el Senado de la República, nos corresponderá revisar y trabajar en la Estrategia Nacional de Seguridad, así como la revisión de las labores de la Guardia Nacional. En este sentido, las y los senadores tenemos una tarea más alta, como lo es preservar el Estado democrático y de libertades que soñaron y lucharon aquellas y aquellos que participaron en el movimiento estudiantil de 1968. Hoy esa lucha es nuestra herencia y las libertades democráticas que goza son nuestro testamento. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, cuenten con nuestro compromiso con las instituciones y el Estado de Derecho para que 1968 sea una inspiración para buscar un mejor país, con desarrollo, con igualdad para hombres y mujeres y sobre todo con respeto irrestricto a los derechos humanos. Aprovecho para hoy decirlo fuerte y claro: no podemos ser incongruentes y por un lado condenar el 2 de octubre y por otro lado permitir la militarización, cuando en Chiapas nos acaban de demostrar que solo una parte de todo lo que puede llegar a suceder. Compañeras y compañeros senadores, les exhorto a que dejemos atrás el echar culpas y responsabilizar por acciones pasadas a actores o instituciones que ya no está en nuestras manos cambiar. Por ponerles un ejemplo, en esas fechas yo no había nacido. Mejor actuemos en el presente
y garanticemos a las mexicanas y los mexicanos un país con tranquilidad, un país donde puedan salir a las calles en calma, expresar su opinión sin miedo a represión, y un país donde jamás se vuelva a intentar callar la voz del pueblo mexicano, de nuestros jóvenes. Que las voces que intentaron callar en la Plaza de Tres Culturas hoy resuenen en esta máxima tribuna del país. Que los familiares de las víctimas de ese terrible suceso hoy sepan que desde el Senado vamos a dar la batalla para garantizar que no vuelvan a suceder hechos tan inhumanos. Uno de los grandes líderes del movimiento dijo en sus discursos que el movimiento del 68 habría perspectivas de libertades democráticas al pueblo que defendió la justicia, la razón y la libertad. Concluyo, honremos esos ideales, honremos esa lucha, honremos a todos los que hoy ya no están, por su legado, porque seguirá por el resto de nuestros días. Muchas gracias y que vivan los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador Camarillo Medina. Sigue en el uso de la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su acuerdo, señor presidente, 2 de octubre no se olvida. Esta no es una frase para recetarla o para recitarla, es una frase para vivirla. Recordar los trágicos eventos de aquel 2 de octubre de 1968 es no permitirnos ser indiferentes ante el dolor que esa fecha representa para nuestra historia. Esa tarde, el ejército mexicano, por mandato del gobierno de Díaz Ordaz, abrió fuego en contra de estudiantes, académicos y ciudadanos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, silenciando con balas lo que debería haber sido un diálogo de ideas y aspiraciones. Fue un ataque directo a la libertad, a la esperanza de un México más justo y democrático, impulsado desde las juventudes de México. Fue el PAN quien anticipó el suceso. Días antes, el 20 de agosto de 1968, el diputado Rafael Preciado Hernández observaba que era inconcebible que el ejército mexicano estuviera en la ciudad universitaria, tomando Ciudad Universitaria, y los peligros que eso implicaba, esa ocupación de Ciudad Universitaria por parte del ejército. Hizo un llamado urgente al gobierno para devolver las instalaciones a las autoridades universitarias, que no fue atendido, para que la razón y no las armas prevalecieran en ese espacio de conocimiento. Su advertencia, lamentablemente, no fue escuchada. La historia debe servirnos de maestra. Si no aprendemos de sus lecciones, estamos condenados a repetir sus errores. Hoy, al recordar Tlatelolco, debemos preguntarnos todas y todos: ¿hemos aprendido realmente de nuestro pasado? ¿O seguimos cayendo en los mismos patrones de violencia y militarización? En 2020, en mi tierra, mi querido estado de Chihuahua, se vivió otra tragedia que debe de hacernos reflexionar. Durante la manifestación pacífica de productores agrícolas en la presa La Boquilla, en el municipio de Conchos, cercano a Ciudad Camargo, el uso excesivo de la fuerza de la Guardia Nacional provocó la muerte de la agricultora Jessica Silva,
y dejó otro manifestante gravemente herido. Jessica Silva con su familia transitaban de la presa La Boquilla rumbo a su casa en Ciudad Delicias. Y ahí fue atacada por la Guardia Nacional y falleció, y su marido fue herido de gravedad. Ese acto nos conmocionó a todos los chihuahuenses y al país, y fue calificado como una violación a los derechos humanos, incluso por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo pregunto, ¿este es el país que queremos construir? Uno donde el Estado, lejos de proteger a su gente, la lastime. Y ayer, precisamente ayer 2 de octubre, un nuevo capítulo de horror se escribió en nuestra nación. Integrantes del ejército dispararon contra un vehículo en el que transitaban 33 migrantes. 6 personas, entre ellas una niña y un niño y una mujer, perdieron la vida. 10 más resultaron heridos. Esta tragedia no es un incidente aislado, es el resultado de un sistema que ha militarizado la vida pública y que una y otra vez responde con violencia ante la desesperación. Pregunto a esta honorable Cámara de Senadores, ¿es o no es la historia una guía para aprender? ¿Debemos continuar en ese camino de errores y abusos? ¿Es lo que queremos? Hoy más que nunca, el Senado tiene el deber de corregir el rumbo. No podemos permitir que sigamos en un país donde las armas sean la respuesta y donde el dolor de las familias sea el precio de decisiones mal tomadas. Es momento de discutir y de corregir. Termine su intervención, senador. No dejemos Vázquez que la Robles. tragedia sea la única forma en que el Estado se comunica con su pueblo. Y aquí tenemos que recordar a don Eberto Castillo. Don Luis H. Álvarez dijo una vez: cuánta falta nos hace Eberto, este hombre que dialogaba entre distintos y hacía de la diferencia. Este hombre que en el Parque Lerdo, cuando don Luis Héctor Álvarez estaba en huelga de hambre, le dijo: don Luis, levanta esa huelga de hambre, levanta esa huelga de hambre y da la vida, no al contado, sino en abonos. Ante el fraude electoral que desde la Secretaría de Gobernación se preveía por parte de Manuel Bartlett, ese Manuel Bartlett, voy a terminar, su intervención. Ese Manuel Bartlett al que un senador de Chihuahua, que no por Chihuahua, le ha prodigado loas y alabanzas como si nada. Es momento pues de rectificar. Volvamos a ese diálogo entre todos, a escucharnos todos para que México sea mejor. Nunca más un país militarizado. 2 de octubre no se olvida. Gracias, senador Vázquez Robles. A pesar de la insistencia en la mesa directiva de que se ciñan a la efeméride, siguen grupos parlamentarios metiendo por la puerta trasera la agenda política. Debimos haber abordado la agenda política en vez de hacerlo de esta manera incorrecta. Tiene la palabra la senadora Lauritzel Castillo Juárez. El grupo parlamentario de Morena dividió en 2 su intervención de 2 minutos y medio. No veo cómo logren esta proeza. Tiene 2 y medio minutos. Gracias, compañero presidente, compañeros senadores y senadoras. Tuvo que pasar medio siglo para que se reivindicara desde el poder la lucha del movimiento estudiantil de 1968. Ayer, 2 de octubre, se conmemoró la masacre de aquella época, año de efervescencia y agitación
a nivel mundial, agitación social de los jóvenes, un despertar importantísimo de la época. Para mí y para mi familia es una fecha muy significativa. Como niña viví junto con mi madre y mis 3 hermanos lo que fue la persecución, lo que fue el miedo, lo que fue la clandestinidad. Tuvimos que huir de la casa ese 18 de septiembre que entró el ejército a Ciudad Universitaria. Nos fuimos a refugiar a Morelos, cambiamos nuestra identidad y ese mismo día, el 18 de septiembre, que entró el ejército a la UNAM, agentes del gobierno introdujeron en la casa, en el estacionamiento, un vehículo cargado de combustible que explotó. Afortunadamente no se incendió la casa, pero podemos ver cuál era la actitud del gobierno para reprimir a los jóvenes y a los maestros que luchaban por libertad, que luchaban por justicia, que luchaban por la disolución, ahora sí valga la redundancia, de lo que era ese artículo que le aplicaban a los jóvenes y a los luchadores sociales, la tortura y la cárcel, que se llamaba delito de disolución social, que estaba en el Código Penal y que gracias al movimiento estudiantil de 1968 se pudo derogar finalmente. Los jóvenes luchaban por libertad a los presos políticos, luchaban porque hubiera diálogo. Y bueno, lo que sucedió en esa época es que el ingeniero Eberto Castillo estaba refugiado en la UNAM, producto de la golpiza y del intento de secuestro de agentes del gobierno que se lo quisieron llevar, y él se escapó a Ciudad Universitaria, donde se escondió y lo atendieron los estudiantes. Hubo zozobra de la familia. A partir del 18 de septiembre no supimos qué pasaba con mi padre, dónde se encontraba después de la entrada del ejército. El 2 de octubre seguíamos escondidos en Morelos y ahí nos enteramos. Sí puede concluir, senadora. Perdón, sí. Y ahí fue donde nos enteramos que había habido la matanza del 2 de octubre. Hoy con facilidad hablan de autoritarismo. Senadora, un momento. Quienes en aquella época lo celebraban. Un momento. Me está informando el senador Félix Salgado Macedonio que declina su participación y le cede el tiempo para que no se presione y utilice los 5 minutos. Muchas gracias, compañero senador Félix Salgado Macedonio, le agradezco mucho. Y bueno, lo que yo quiero decir es que quienes ahora hablan de autoritarismo celebraron la actitud del gobierno en 1968. Que el Senado y la Cámara de Diputados fueron omisos en ese momento. Que en 1969, cuando informa el presidente Gustavo Díaz Ordaz, asume toda la responsabilidad con toda la impunidad que caracterizaba a ese gobierno autoritario y con el silencio y la mentira de los medios de comunicación, que manipularon todo lo que estaba sucediendo. ¿Y cómo amaneció el 3 de octubre? El 3 de octubre, hace 56 años, lo que dijeron los medios de comunicación, específicamente Televisa, específicamente Zabludovsky, hoy amaneció un día soleado. A partir de ese momento nos damos cuenta de cuál es la situación que estaba viviendo este país, el silencio absoluto y gente que había dado su vida, gente que había sido masacrada, que nosotros decimos la sangre y la lucha de esos mexicanos y mexicanas es la semilla y la siembra
de la libertad que actualmente los mexicanos y las mexicanas estamos cosechando con la Cuarta Transformación. Ayer el gobierno mexicano ofreció unas disculpas. La presidenta firmó un decreto. Esta soberanía debería de hacer lo mismo. Y exhorto a los medios de comunicación a que también ofrezcan una disculpa por la manipulación y las mentiras que se dieron en esa época. Por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la no repetición. 2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castillo Juárez. Esta mesa directiva hace suyo el llamado que ha hecho la senadora Castillo Juárez para que esta soberanía emita un comunicado, sumándose a la disculpa pública por la actuación del Estado mexicano y lo que la Cámara de Senadores en ese momento, con su silencio, haya convalidado. Y no solo eso, sino que efectivamente un año después, en una sesión de Congreso General, fue recibido con aclamación las declaraciones del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Así es que hacemos nuestro el planteamiento y haremos la comunicación correspondiente. Me han solicitado 5 senadoras y senadores por hechos, hasta por 2 minutos, 6 senadores ya. Les recuerdo que tenemos una sesión más. Así es que pediría, he sido muy flexible con el tiempo, pero pido que se ciñan a los 2 minutos. Tiene la palabra la senadora Luisa Cortés García con el tema, no este por cierto, la batalla del 3 de octubre de Miahuatlán de Porfirio Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena. 2 minutos. Buenas tardes al pueblo de México. Con el permiso, presidente de la mesa, saludo a mis compañeras, compañeros senadores. La segunda intervención imperialista a México en 1862 se pretextó cuando el presidente Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa a varios países, debido a las consecuencias de las revueltas sociales en nuestro país que habían ocurrido, entre ellas la Guerra de Reforma. El avance de las tropas imperialistas de Napoleón III hacia Puebla cubrieron de gloria a nuestro país el 5 de mayo de 1862 al mando del general Ignacio Zaragoza, al lado de valientes mexicanos y entre ellos el estratega Porfirio Díaz. La resistencia del valiente pueblo de México, de su ejército y del gobierno de Juárez inició una serie de victorias y derrotas donde la sangre y valentía de nuestros héroes nacionales pagaron su cuota para defender la libertad de nuestra nación. Desde la gran defensa de Puebla en 1862, el general Porfirio Díaz fue destacado por su apoyo y valentía. Defendió varias plazas a lo largo de esa intervención francesa que, a pesar de tantos esfuerzos del pueblo de México, las fuerzas de Napoleón III lograron establecer su imperio en la Ciudad de México el 17 de junio de 1863. Porfirio Díaz fue apresado en 2 ocasiones, una en Puebla y otra al defender Oaxaca. Logra salir victorioso para retomar el mando del Ejército Oriente, disminuido y desorganizado, pero con el coraje del pueblo indígena de México, logra articular una gran fuerza para enfrentar al ejército francés, que era de los mejores del mundo. Asediado por el ejército francés, huye hacia las montañas del sur de su natal estado Oaxaca. Llega el día 2 de octubre de 1866 al pueblo de Miahuatlán, en el lugar conocido como la Loma de los Nogales, hasta donde lo persiguen los extranjeros, con la idea de terminar con la resistencia nacional que él representaba. Ahí se desarrolla una gran batalla que culmina con el triunfo de Díaz y sus combatientes del 3 de octubre. Por favor, senadora Cortés García. Bueno, pues ese día, el 3 de octubre, justo el día de hoy,
pues se celebra esta batalla y pues nos queremos hacer un gran reconocimiento a los miahuatecos, al coronel Feliciano García, al capitán Apolinar García, al general Manuel González, a Galo Reyes, Manuel Blanco, Antonio Castillo, Miguel Bustamante, Pablo Sánchez, José Nicolás Alderete y Vicente Ramos. Y también a los cuerudos anónimos que no registró la historia. Por eso traigo esta vestimenta de los cuerudos y quiero decir que esta batalla del 3 de octubre fue muy importante para nuestro país porque a partir de ese triunfo se recupera la Ciudad de México y acaba con esa guerra. Por eso era bien importante pasar y lástima que fueron 2 minutos nada más. Y agradecerle a nuestra presidenta que justo hoy le dio el reconocimiento a las mujeres miahuatecas de 1811. Esa es otra historia que después les platicaremos. Muchas gracias, es cuanto. Comento a los senadores y senadoras que quisiéramos todas las efemérides existentes incluirlas, pero no hay manera. Consultando con la mesa directiva, informo también que vamos a incluir una vez a la semana al final de la sesión la libre intervención por 2 minutos de quien así lo solicite, pidiéndoles que no se meta la agenda política por esa vía. Y en este momento voy a seguir dando la palabra a 5 senadores y senadoras más que lo han pedido sobre temas de efeméride. La senadora Lorena Ivette Valle San Pedro, por los 200 años de la instauración del Senado de la República. Del Grupo Parlamentario Morena tiene la palabra hasta por 2 minutos. Recordando de cualquier manera que el próximo martes 8 de octubre tendremos una ceremonia solemne en el antiguo Senado a las 11 de la mañana en punto. ¿Perdón? Martes 8. Sí, en el antiguo Senado. El próximo martes a las 11 de la mañana. Sí, en el antiguo Senado. Sí, se publicará el acuerdo. Con el permiso de la presidencia, senadoras, senadores, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, en la que se estableció el sistema político federal y que tuvo como fin principal declarar a México como un país libre e independiente. El texto constitucional estableció la división del supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y consignó que el poder legislativo de la Federación lo ejercería en un Congreso General dividido en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Carta Magna fue planteada como un pacto entre las entidades, dividía la República en 19 estados y 5 territorios, determinando que el Distrito Federal sería el lugar de residencia de los poderes de la Federación. Una constitución caracterizada por un espíritu federal y liberalista que dio vida hace 200 años al Senado de la República, institución que cristaliza el pacto federal y simboliza soberanía, que surgió originalmente de la unión entre las entidades federativas, otorgando equilibrio a la representación que ostenta la colegisladora. La Cámara de Senadores mantiene la representación paritaria de los estados de la Unión. Tiene facultades para ser Cámara de origen y revisora, constituyendo un contrapeso no solo al interior del Congreso, sino también a los poderes ejecutivo y judicial. Tiene además entre sus atribuciones la conducción de las relaciones internacionales a través de la aprobación y ratificación de los instrumentos internacionales de los que México es parte. A lo largo de 2 siglos, el Senado de la República se ha democratizado, perfeccionado y fortalecido. Además, vale la pena recordar que esta legislatura es la primera vez que cuenta este Senado con 64 senadoras y 64 senadores. Después de 200 años, tenemos pues por primera vez un Senado paritario. Celebrémoslo y trabajemos a favor de todas las mujeres y los hombres de este país. Enhorabuena, larga vida al Senado de la República. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora Valle San Pedro. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, hasta por 2 minutos para hablar de la red consular. Egresé un punto de acuerdo y me parece muy oportuno que hoy ha aparecido en la Gaceta. El punto de acuerdo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga una revisión exhaustiva del sistema de citas en la red consular de México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Ello porque desde múltiples medios de comunicación nuestros paisanos migrantes han estado evidenciando no solo la indiferencia con la que son tratados en algunos consulados y embajadas por parte de los servidores públicos que ahí trabajan, y que además de que los calendarios de citas están siempre llenos, existe presuntamente un mercado negro que vende las citas. Cabe mencionar que el gobierno federal ha hecho grandes esfuerzos para que los compatriotas, a través de plataformas tecnológicas, puedan acceder a los servicios como nosotros accedemos aquí en México. Y decía que era oportuno que hoy apareciera en esta Gaceta porque nuevamente hace unos días, en su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, encargó a nuestro nuevo canciller, el doctor Juan Ramón de la Fuente, a que se garantizara el trato digno a nuestros paisanos y paisanas en el extranjero. Cuando uno vive en el extranjero, y lo digo por experiencia propia, porque uno espera que estas embajadas sean un cachito de nuestro país, de México, que no tenemos allá, y sin embargo algunos no han dejado de ser burocráticos y con baja sensibilidad para nuestros connacionales. Desde aquí le hablo a mis paisanos queretanos y les aseguro que estoy aquí también para atender sus necesidades. Cuenten conmigo. Y para cerrar, quiero felicitar al pueblo alemán, el país que fue mi país de residencia casi 13 años, porque hoy celebran el Día de la Unificación Alemana, en la caída del muro de Berlín. Les abrazo y sigo insistiendo en que el ser humano por naturaleza busca o tiende a la unidad y no a la división, a la paz y nunca a la guerra. Felicidades a todo el pueblo alemán. Herzliche Glückwünsche. Danke. Gracias. Muchas gracias, senadora Robles Gutiérrez. Tiene la palabra la senadora María Martina Cantún Can, del Grupo Parlamentario Morena, sobre la Fundación de Campeche. Hasta por 2 minutos. Campeche se deriva de las raíces etimológicas Kim, culebra, y Pech, garrapata, que significa lugar de culebras y garrapatas. El 4 de octubre de 1540, Campeche fue la primera villa fundada por los españoles. Mañana se cumplen 484 años de la fundación de la villa de San Francisco de Campeche. En ese entonces, Francisco Montejo el Mozo, y con visión y determinación, fundó esta emblemática ciudad amurallada. La villa fue elevada a la categoría de ciudad por la cédula real de Carlos III en octubre de 1777. En la ahora Plaza de la República, que es el centro de la ciudad, se realizó la ceremonia fundacional. Mañana recordaremos ese movimiento histórico y rendiremos tributo a nuestros antepasados, que con su resiliencia forjaron la identidad de nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Educación Pública se generó un programa llamado Campechanidad, que va de lugar en lugar, de ciudad en ciudad de nuestro estado de Campeche, para resaltar la cultura, la gastronomía, las artesanías, y se inicia con un desfile donde la mujer campechana y el varón campechano lucen en la fiesta del sarao y del palmar.
Campeche nunca será borrado de la historia. Es un movimiento del pueblo y para el pueblo. Ha dignificado la vida de miles de personas. Ahora con la gran inversión del Tren Maya, que busca conectar históricamente a todos los lugares que han sido olvidados y ha fomentado el desarrollo económico del sureste, así como la construcción en la ciudad del tren ligero que pronto será inaugurado a pesar de los obstáculos que ha puesto la presidencia municipal. Agradezco a los campechanos y campechanas que con su voto me dieron la confianza para representar desde esta tribuna. Celebremos nuestra riqueza cultural, nuestro patrimonio arquitectónico y a nuestra gente campechana. ¡Viva Campeche! ¡Viva la cultura maya! ¡Celebremos Campeche! ¡Niowalol! Gracias. Muchas gracias, senadora Cantuncan. Tiene la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del PRI, con el mismo tema, Fundación de Campeche. Con su permiso, presidente. Este 4 de octubre, como cada año lo recordamos, conmemoramos un acontecimiento de gran importancia en nuestra historia, la fundación de la Villa de San Francisco de Campeche hace 484 años. Este día nos recuerda el legado de nuestros antepasados, quienes con valentía y determinación sentaron las bases de lo que hoy es nuestro querido Campeche, una tierra de hombres y mujeres valientes, de gran valor y valía. Campeche no solo ha sido un puerto lleno de historia, de valor y coraje, también es una tierra que ha sabido preservar las tradiciones y costumbres. Somos herederos de una ciudad amurallada, símbolo de resistencia y protección, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que refleja la importancia de nuestro legado. Nuestra riqueza no solo se limita a la fortaleza de nuestros muros históricos, sino también al trabajo incansable de nuestra gente, al esfuerzo de nuestros agricultores, pescadores, artesanas, maestros y jóvenes que día a día construyen un Campeche más fuerte y próspero. La historia de la Villa de San Francisco nos enseña que el progreso verdadero se logra cuando trabajamos juntos, independientemente de nuestras diferencias. Hagamos el compromiso de fomentar un ambiente de inclusión, respeto y solidaridad, donde cada voz sea escuchada y valorada. Hoy, frente a los nuevos retos que tenemos, yo los convoco a trabajar por un futuro donde los jóvenes sean los protagonistas, que tengan acceso a una educación de calidad, a empleos dignos y a un entorno que les permita desarrollar todo su potencial, donde nuestros sectores tradicionales como la agricultura, la pesca y el turismo se modernicen y crezcan impulsados por la innovación y el respeto a nuestros entornos. Así que hoy alzo la voz para rendir homenaje a esta tierra bendita que me vio nacer y reafirmo mi compromiso de trabajar por un Campeche en el que la justicia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sea una realidad para todos. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva México! Gracias, senadora. Continúa en el uso de la palabra la senadora Simei Olvera Bautista. Hasta por 2 minutos. Ni perdón ni olvido, pero ahora también justicia social, porque la 4T sí reconoció el papel del Estado en estos atroces hechos, lo más ruin de un gobierno opresor. Aquí estamos los hijos, las nietas de los estudiantes que el gobierno opresor del PRI no pudo matar, porque claro que la responsabilidad fue del gobierno Estado, de uno de los peores presidentes de la historia, Díaz Ordaz.
Y por eso es importante mencionarlo. Y aquí suscribo lo que dice la senadora Laura Itzel. Los medios hoy tienen una libertad total, una libre expresión, pero en aquellas épocas callaron cínicamente. Hubo de portadas mucho cinismo, pero la que se lleva esta cuestión tan ruin fue una que dijo: el objetivo, frustrar los Juegos Olímpicos. Responden con violencia al cordial llamado del Estado. Se atrevieron a poner que cada hogar cuide de sus hijos, pide García Barragán. ¡Qué cinismo! Sinvergüenzas. Por eso, ellos contribuyeron a no dar castigo a esta masacre. Y por eso también pedimos esa disculpa, porque se lo merece el pueblo de México. Hoy nunca más un estudiante silenciado por la ideología, nunca más ese gobierno del PRI opresor. Por eso, desde aquí nos sumamos y como Senado a lo que nombró el presidente de la mesa. La disculpa pública va siempre y la 4T está poniendo el ejemplo. El 2 de octubre, ni perdón ni olvido. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Simei Olvera Bautista. Cierra esta lista de oradores la senadora Claudia Anaya Mota, que no me informó el motivo de su intervención, pero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Comuniqué que era una información a este pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.